Hola mi gente hermosa de Vivencias, bienvenidos a este su espacio, un espacio que se ha hecho para glorificar y alabar a Dios a través de testimonios de fe que anuncian el amor de Dios en nuestras vidas. Hoy estoy muy feliz de estar compartiendo con ustedes un nuevo episodio, un episodio para seguir dándole gloria y honra a Dios. Y también me siento muy afortunada por tener a una pareja que admiro muchísimo y también quiero mucho y que han dicho que sí a contar su testimonio de fe, su testimonio de noviazgo, castidad, luchas y matrimonio, pero que se han sostenido de la mano de Dios en todo momento. Ellos son Natalie y Mario, son personas que siempre tienen la valentía y el coraje de dar a conocer al Señor. Bienvenidos, ¿cómo se sienten? Muy bien y agradecidos y honrados con tu invitación aquí. De verdad, muchísimas gracias. Yo estoy muy emocionada con con esta vivencia que vamos a escuchar, porque cuando de verdad los vi, yo dije, este testimonio de esta persona tienen que ir para allá. Natalia y Mario tienen que dar a conocer lo que Dios ha hecho en sus vidas y cómo ellos se han dejado trabajar por Él. Y quiero iniciar, antes de entrar en lleno en lo que fue el noviazgo, cómo se conocieron, me gustaría saber su historia individual con Dios. Natalie, me gustaría saber cómo tú conociste al Señor, si ya tenías esa fe inculcada de parte de tus padres o cómo se dio tu espiritualidad. Bueno, en mi casa el Señor usó a mis padres para que me bauticen y todo eso. Mis hermanas iban al noviciado, pero el Señor utilizó a Lina. Yo entré a ese grupo de oración, tú la conoces, se llama La Parroquia, y yo entré porque yo veía a esas niñas en la misa leyendo y a mí me gustaba mucho leer. Esa fue como la excusa que el Señor usó. Yo dije, yo quiero ir porque yo quiero servir así. Pero cuando yo llegué al grupo de oración no era como yo pensaba. O sea, eh, era muy distinto a mi pensar. Era un grupo de oración donde nos formaban, leíamos la palabra, orábamos, alabábamos, hacíamos el rosario, o sea, hacíamos muchas cosas que nos llevaban a Dios. Y ahí fue como que yo fui conociendo al Señor, amándolo, interesándome por sus cosas. O sea, yo tenía como en el corazón como una llama que el Señor Ardiente. encendió. Exacto, como esa llama de que el Señor habla en la palabra. Yo la tenía ahí como en el corazón y yo quería seguir conociendo. Y ese fue como el camino que el Señor utilizó a través de ella para llevarme a Él y a través de mis hermanos. Y de ahí en adelante como que todo es historia, pero como que esa disciplina, ese buscar a Dios surge desde ahí. Y también, porque todo también empieza desde la casa, mi mamá, por ejemplo, si yo me portaba mal, pues ella me decía, tú no vas. Y yo también, ella, con mi guía espiritual, que era Lini, mi mamá, el Señor me enseñó a dar testimonio, a ser coherente. Si tú estás conociendo al Señor, pues tú tienes que portarte de esa forma. Y la verdad que el Señor como que me puso en el corazón ese, ese ser lo que Él es en mí, o sea, mostrarlo. Y yo no tenía ningún tipo de vergüenza, ni la tengo. O sea, como que en ese momento, aunque yo era pequeña, muchísimo ¿Qué más. edad tenías? Yo tenía como 11 años cuando yo entré a ese grupo de oración. Y era como que, Señor, yo soy lo que tú quieres ser. O sea, yo no te puedo explicar con palabras como que ese amor que yo sentía, pues yo era una niña. Pero como que ese como que sígueme. Como que, de verdad, yo no te puedo explicar. Ese seguir a Dios por ese camino y agradarle y proclamarle y pelear por yo ir a las cosas del Señor, sobre todo a esa Wow. edad. Es como algo que solo viene de Él. Y yo conocer al Espíritu Santo también, una mañana de esas, sentada en la sala de la casa de ella, fue como que, wow, como que yo no te sé explicar, Una experiencia de que te verdad. marcó y mira cómo sigues todavía encaminada con el Señor gracias a Él. Gracias a Él. Gracias a tu apertura, porque a veces el Señor como que nos marca desde la niñez. Esta va a ser mi elegida, podemos así decirlo, ¿verdad? Tal vez para redimir nuestro hogar, tal vez para dar ejemplo a otros niños. El Señor va pautando todo. Y mira que bien lo que dices,
que tú sentías esa llama ardiente que no sabías ni qué era. Yo no sabía. Pero que gracias a Lina, a las personas que el Señor puso en tu camino, tú pudiste identificar que era Dios llamándote a la obediencia, a ser más concentrada en Él, servirle a Él. Claro. Qué bien, de verdad, Natalie, qué bueno esta parte. ¿Y tú, Mario, siempre tuviste fe en el Señor o cómo se da tu encuentro con Él? En mi caso, mis padres me inculcaron siempre los valores cristianos. Mi mamá es cristiana hace mucho tiempo y aunque yo asistí mucho tiempo a la iglesia y tenía un conocimiento, digamos, superficial de quién era Dios, no tenía tanto esa conciencia de lo que es la obra de Cristo, de cómo Él realmente, lo que Él hizo y cómo Él cambia tu vida cuando realmente tú permites que Él viva en ti. Ya, digamos que Natalie fue un instrumento de Dios un instrumento que Dios usó para yo rendirme a sus pies. Para tú conocerlo. Sí. O sea, que tú no tenías todavía como conciencia del Señor. Tú ibas a la iglesia con tus padres, pero aquí estoy, como quien dice uno más. Exacto, no había vivido un proceso digamos, de conversión. No lo había vivido. En ese momento, ya cuando va surgiendo su vocación al noviazgo y demás, ¿qué hacían ustedes antes de conocerse? ¿A qué se dedicaban? Bueno, yo soy peluquero de profesión. Quizás esporádicamente iba uno que otro día a la iglesia. Y Bueno, yo soy abogada, pero antes de, o sea, yo estaba como, bueno, cuando yo conocí a María, yo me había graduado, pero yo estaba en la universidad, también iba mucho al Paula Montal, al colegio, y trabajaba con las monjas, que también ellas son parte de mi caminar con el Señor, Santa Inés, Luz Helenia, no sé si tú la conoces. Sí. Ellas ahí. También el Señor, en conjunto con todo, las usó a ella. Y eso era lo que yo hacía, servir al Señor, en la pastoral juvenil, en todo eso. Cuando entonces yo conozco a Mario, Mario me encontró envuelta en todo eso. Ay, 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 dijo Natalie, aquí es que voy. Vamos para la iglesia. ahí me involucró Natalie, en realidad. Era ya habitual que yo siempre la acompañara a las actividades. Y se hizo costumbre que yo me sumara y estuviera ahí en organización, Wow. en cargadera, en el tema de que hay que vender aguas, esto, lo otro. Ahí estaba. Ahí estaba Déjenme a mí Mario. aquí, sí. Entonces tenemos un escenario. Natalie, que siempre creía en el Señor, formada en Dios, y Mario, que era un cristiano por cumplimiento, si podemos así llamarlo, Podría ¿verdad? decir. Que todavía no estaba comprometido y que veía el ir a la iglesia solamente por ir, sin conocer todavía, sin tener un encuentro personal con Dios. Entonces tenemos esa parte entre ustedes dos que aún no se conocen. ¿Cómo se da ese encuentro entre ustedes? ¿Cuál fue el primer paso? Cuéntenme. En sí, un día Natalie pasaba, un día más que otro. Yo alcancé a verla, que ella cruzaba frente al negocio de nosotros. Y mi papá un día la invitó, le dijo como, mira, aquí limpiamos cejas, ahí están mis hijos, mi hijo que limpia cejas. Y Natalie, también nosotros tenemos una tienda que mi mamá tiene. Y Natalie estaba interesada en un vestido en una ocasión. Estaba cerrado el negocio. Y le dijeron como, ve ahí a la peluquería. Y ya Natalie va a la barbería, yo la recibo. Y ya esa es nuestra primera interacción, digamos. Natalie, ¿qué te hizo a ti decidir ir a la barbería? Cuéntame ese No, chisme. en verdad, como su papá me insistía, pero el día que yo fui a ver el vestido, yo dije, mira qué bonito. Pero en verdad yo no le di importancia. O sea, qué Tú bonito, sabes. Mario. Ajá, Ay, yo le dije, echó en el mi ojo. mente, como que yo dije, mira qué bonito. Pero no le di como esa mente así, como que, ay, mira, no. Yo fui y dije, bueno, déjame ir. Porque en verdad me tocaba, porque por eso fue que su papá le dijo, porque me vio la ceja. Tú sabes que ellos siempre están atentos, los peluqueros siempre están mirando o el corte o la ceja. Yo dije, déjame ir. Y su papá hizo que me atendiera a él, la verdad, porque estaba él y estaba otro. Y él dijo, mira, mi hijo te va a atender. Si no él, si no te gusta él, ese peluquero, y si no él, pollo. Pero uno de los tres tú verás. O sea, el papá de Mario fue el medio entre ustedes dos, ese Digamos puente. que sí. Yo creo que papi vio el potencial aquí en Natalie. Y cuéntenme entonces cómo se da su primera conversación, cómo se van conociendo. Yo le limpio las cejas a Natalie. Y ya de ahí prácticamente yo me hago su peluquero. Ella iba una que otra vez.
hablábamos. En sí, yo vi cualidades muy bonitas en Natalie. Vi el porte de mujer que ella es. Aunque yo en un sentido me limitaba un poco, precisamente por lo que vi en ella y que realmente yo no vivía una vida, quizás moral y socialmente yo bien, pero honestamente ante los ojos de Dios yo no vivía correctamente, de una manera que a Dios le agrade. Yo vi en ella mucha sanidad y vi ese porte en ella y dije, me voy a cohibir un poco. Esta muchacha no es igual que las mujeres que yo he conocido. No, muy sana la vi. Y quise como cohibirme por no dañarla, digamos. Pero como te dije ahorita, el Señor la utilizó como un medio para ella arrastrarme a Él. Y nada, ella iba habitualmente, hablábamos. En un momento yo pensé que ella me veía más que todo como un amigo por lo abierta que ella fue conmigo, lo honesta que fue. Y ya estaba yo en un momento, digo, wow, ¿y será que yo pensé mal? Porque yo pensé en un O sea, momento ya tú como... tenías sentimientos por Natalie en ese momento. Tenía sentimientos, pero también tenía la duda de que, wow, ¿será que ella me ve como un amigo solamente? Hasta que nos fuimos abriendo y conversamos y Y todo tú, empezó a Natalie, fluir. cuéntame ese proceso. Porque Mario ya sacándote las cejas tenía un mundo hecho. Pero tú, Sí. ¿qué pensabas? Bueno, yo lo busqué en Facebook a él. Yo dije, déjame yo ver. Porque en verdad el muchacho me llamaba la atención, pero yo no sabía de su vida. Entonces uno tiene que ver. Yo siempre decía, yo no puedo, yo tengo que buscar a alguien. Y siempre se lo pedí al Señor, acorde a ti. Y a como mi mamá y mi papá me han educado, que ha sido bastante el trabajo que han pasado. Y como que yo quisiera honrar a Dios y a ellos como con esa parte, porque como que para mí era muy importante, porque yo crecí en una familia formada, todo eso, y uno va viendo. Y uno sabe que cuando los padres están en su lucha, ellos quieren que uno tenga a alguien para ellos estar tranquilos. Ahora que yo soy madre, yo entiendo como esa parte. Entonces, yo lo buscaba. En un momento yo dije como que yo no le intereso. Porque él, como él dice, él como que no quería mostrar mucho por esa parte, pero yo no sabía lo que había en su mente. Y a yo como que no le interesa este muchacho. Pero yo no sabía, pero aún así yo oraba. Y yo, bueno, Señor, él me llama la atención. Si tú quieres, porque no es algo serio, yo no he hablado de que tanto con él. Él se ve una buena persona. Yo lo miraba mucho a los ojos, como para yo ver, porque los ojos dicen mucho. Y yo lo miraba a los ojos y decía, bueno, yo no veo ninguna maldad, pero tú eres que sabes, Señor. Ay, ay, ay. Y ahí entonces, Y ahí se va dando todo el proceso. O sea que Natalie oró por su San José y ahí lo tiene. claro. Chicas, anoten esa parte. Pero qué bien, Natalie. ¿Y quién se da entonces, quién se atreve a decir, oye, tú me gustas, yo quiero tener una relación seria contigo? ¿Quién del paso? Yo doy el paso, me atrevo, digamos, y también yo con la intención de ser honesto con Natalie y con la intención de organizarme, digamos, en ese sentido, de ser un hombre fiel, de agradar a Dios y agradarla a ella. Pues en un momento me atrevo a hablar con ella, le digo lo que siento y también le comento sobre un tema que yo tenía en Estados Unidos, de una petición que tenía pendiente, aunque ya no estaba con la pareja que tenía anteriormente, pero sí vi correcto decirle porque es algo que es una realidad en mi vida. Claro. Y le comento a Natalie, fue un poco como chocante para ella porque me imagino que ella no esperaba eso. Aunque le pedí paciencia y que me acompañara y en realidad, gracias a Dios. Cuando dices, Mario, que tú querías organizarte, ¿quiere decir que vivías una vida desordenada? Sí, quizás socialmente, como vive un hombre joven, tú sabes que ante la sociedad está bien, un bacano, tipo heavy, pero ante los ojos de Dios, no, nada bien, honestamente. Exacto, como hombre eso es muy aprobado, como el que tiene mucha mujer, el que Exacto. sale mucho a la calle, el que mejor se ve. Mira, es un bacano, es un duro, es un macho. Exacto. Así tiende a llamarlo la sociedad, pero en realidad esa falsa libertad que cree tener la persona simplemente va destruyendo su interior, Exacto, sí. ¿verdad? Entonces, Natalie, cuando Mario te comenta esa situación que él tenía y que ya tú tenías la ilusión con él, ¿qué pasa contigo? La verdad fue chocante, como él mismo dice, pero yo fui muy firme.
Y yo siempre le pedía mucho a Dios, como que mira, dirígeme. Porque a mí me puede gustar él, yo puedo tener sentimientos por él, pero yo te amo más a ti y como mi relación contigo, Señor. Y como que yo no quiero como que nada me quite la paz ni me aleje de ti. Pero como que dirígeme, dime. Él sabe que yo fui siempre muy con lo que yo quería. O sea, yo nunca le dije, haz esto, haz lo otro. Si yo le decía al Señor, dirígelo tú. Porque si yo le digo lo que él tiene que hacer, no va a ser genuino. Quiero como que todo vaya pasando como tú quieres, Señor. Yo le dije. Entonces, como que el Señor fue organizando. Y le dije, si es para mí, tú lo vas a organizar. Si no, pues tú me lo vas a decir. Va a ser diferente aunque yo sufra, porque no es fácil. Yo lo estoy diciendo ahora aquí, pero en ese momento fue muy, muy fuerte para mi corazón. Pero yo me senté con él y sí yo le dije, mira, Espíritu Santo, ponme las palabras. Porque al final lo más importante es como mi relación contigo, que yo no quiero que eso se destruya, porque lo hemos ido construyendo. Y todo pasa en la vida, pero lo más importante es el Señor. Así es. Ese primer lugar, darle a Dios, es como que cuando el Señor organiza todo. Y en verdad yo me arriesgué, que es algo que eso no se puede hacer, en el sentido de que como él no estaba firme con el Señor, yo me atreví, pero yo oraba mucho. Porque una persona que lo haga así tiene que estar bien en oración para no caer. Porque el enemigo usa mucho. Y fue un momento de mucho orar, para estar firme, hasta que el Señor, él tuvo su encuentro definitivo. Ok. Porque él era una buena persona, un hombre con valores, pero tenía esa falsa libertad que tú dices que el mundo le inculcó y que él decía que era normal. Algo que me dijo Natalie en el momento en que, digamos, tuvimos ya intención de formalizar algo, fue que ella me dijo, yo vivo un noviazgo en castidad sin relaciones antes del matrimonio. Ay, ay, ay. Mario, ¿qué tú pensaste? En el momento yo dije, ok, aunque tenía mi intención por dentro, honestamente, yo dije, eso después ya afloja, yo pensaba. Pero en realidad fue algo que marcó una gran diferencia en lo que es una relación en base a lo que yo había vivido antes. Marcó en realidad una conexión diferente. Sí, y que me habías comentado también que surgió en ti la necesidad de ser casto. Sin tú saber, o sea, en tu corazón se puso, pero ven acá, yo como que necesito esto. Sin conocer bien a Natalie, sin ella decirte todavía, el Señor puso en tu corazón, aunque en ese momento tú tal vez no lo había identificado, que sea Dios. ¿Cómo pasó ese momento en ti? Eso sucedió un día random, por decir algo, como yo vivía. Y en un día así me llegó como ese remordimiento de, wow, pero el tener relaciones fuera del matrimonio no está bien. Y me pesó eso por dentro. Yo no conocía a Natalie ni pensaba conocerla, pero sí fue algo que me surgió en un momento determinado así. No le di mente después, pero sí es algo que ya en el momento que Natalie me dijo, mira, yo vivo un noviazgo así, fue algo que yo dije, ok. No fue algo que yo me rehusé totalmente, sino que dije, ok, tenía mi intención, pero yo sabía que eso era lo correcto. Y fue algo que también me hizo pensar en que Natalie era digamos, una mujer idónea para el matrimonio. Wow. Natalie, ¿te dio temor decirle esto a Mario de rechazo o que dijera, vamos a dejar esto aquí? Mira, como yo tenía experiencias pasadas, que cuando yo estaba conociendo a alguien, desde que yo le decía, porque no era que yo iba y lo decía, así como que el tema surge. Cuando yo lo decía, o me dejaban de hablar, o se perdía el interés. Y yo como que estaba, cuando yo conocí a María, yo estaba como que, cuando me iban a ver, me iba a decir que no por eso. De verdad, pero ya yo estaba, que a mí no me importaba, porque yo decía, si se rehúsa es porque no es lo que Dios quiere para mí. Entonces yo siempre oraba, mi hermana me decía, ora como tú lo quieres, por dentro y por fuera. Y yo lo oraba así mismo, el Señor me lo regaló así. Y yo le decía al Señor, prepara el corazón de la persona que tú me tienes. Yo oraba sin desesperación. O sea, no era algo de que, porque el Señor me permitió, en un momento yo estaba desesperada, mucho antes de conocerlo. Pero después el Señor me enseñó a vivir esa soltería y esa etapa. Entonces yo le decía al Señor, prepara el corazón de esa persona en todos los sentidos. Y cuando yo le digo eso a Mario, que Mario me dijo después, mira, el Señor me lo había puesto antes de yo conocerte. Yo dije, eso fue el Señor, preparando su corazón y preparando el mío para conocernos.
que quizás fue chocante para él, claro, porque hubo un día que él me dijo, ya teníamos un par de meses, de que yo no soy feliz porque me hace falta tener relaciones. Y yo le dije, bueno, y todo lo que nosotros hacemos, o sea, también yo me sentí mal, él me pidió perdón después, pero fue chocante para mí porque yo le dije, y cuando vamos al cine y que salimos, que hablamos, que vamos a cenar, todo eso es importante. Y él me dijo, es verdad, pero eso es el enemigo. Exactamente, que pone esa espinita ahí para que se dé el paso al pecado. Natalie, ¿qué importancia para ti tenía la castidad en ese momento que tú decidiste como joven guardarte hasta el matrimonio? Mira, yo digo que eso es una gracia. Hay personas que el Señor se lo inculca, o sea, de verdad. Otros tienen que pedirlo. A mí el Señor me lo puso. O sea, claro, hay que seguir orando para que se mantenga la gracia. Pero era algo como que yo lo quería en el grupo de oración, me lo enseñaron desde el amor, desde esa libertad. Porque quizá los jóvenes creen, y adultos, que el hacerlo antes del matrimonio o así, deliberadamente, es libertad. Eso es esclavitud. Porque tú eres esclavo de las pasiones. O sea, entonces, o sea, eso era para mí como una importancia tan grande, porque si yo no me casaba con él, y si no era la persona, entonces yo tenía que estar explicando después. O sea, era como yo guardarme para el Señor y para esa persona que el Señor me tenía. Y para mí eso era como que muy importante y la gente no te lo cree. Mira, en mi primer trabajo eran adultas, de que iban hablando de eso, como que estamos hablando de ir a comprar helado, como que de algo normal. Y yo escuchaba y me decían, ¿de qué tú? Y yo decía, me respetaban porque ya me creyeron. Pero la mayoría de la gente no te cree. Y te dice, ¿cómo es eso? ¿Y cómo ustedes tienen? Entonces, cuando tú tienes novio es peor. Porque cuando tú eres soltera te lo creen más. Pero cuando tú son novios, dicen, es mentira, ella está dando una pantalla. Claro, sí. y más ven el tipo de hombre que es Mario, que es un hombre buen mozo, que uno anda, tú sabes, por la vida, pero uno se cuida. Y también porque para uno cuidarse en el noviazgo, nosotros orábamos mucho, siempre, todas las noches, por teléfono. A veces nos levantábamos de madrugada y hacíamos ayuno y sabíamos los momentos de peligro. Sabíamos cuándo era un momento de decir ya. Como que sentimos que podemos cruzar la línea y uno salía, íbamos a la iglesia, orábamos y buscábamos, tú sabes, esos espacios, porque no es fácil. No vamos a decir que es muy fácil. Imagínate, si no es fácil y no solamente los que, porque van luego a la iglesia y sirven, qué sé yo qué, es fácil. No es fácil para nadie. No, para nadie. Imagínate que yo tenía esa lucha de que Mario, no era que Mario me decía todos los días, pero había momentos en que podíamos caer. Y no, hay que mantenerse firme en oración. De hecho, mira cómo te dice que tuvo un momento en que no se sentía feliz dentro de la relación, a pesar de todo lo que ustedes llevaban formándose, luego de ya tener el noviazgo formalizado. Y es algo muy cierto lo que dicen, porque cuando tú llevas un noviazgo en castidad, tú conoces a la persona íntegramente, tú conoces su carácter, sus gustos, pero inmediatamente ya ustedes se destapan a tener relaciones sexuales, ya lo que se empieza a conocer es el cuerpo. Y claro, si salen, no salen ni siquiera a conversar, eso es comer y vamos a lo que vinimos. O sea, no hay una conexión emocional directa con la persona. Y lamentablemente el mundo, yo le comentaba a una persona que venía a hacer una entrevista sobre la castidad y me dijeron, ¿y eso se usa? Así mismo, o sea, el mundo tiene un concepto muy errado de castidad. Claro. Hay que ser casto de mente, de corazón, de cuerpo, porque eso es lo que pide el Señor. Todo lo del Señor es orden. Es así. Es orden. Entonces, Mario, cuando le dijiste así a Natalie, ¿cómo te sentías tú en ese momento? Quiere decir que hubo frustración dentro de ti. ¿Cómo fue para ti vivir ese noviazgo en castidad? Porque ya Natalie viene con sus cimientos de fe, pero tú aún te faltaba esa parte. Claro que sí. Para mí fue sumamente difícil. Y en realidad, aunque le dije que sí a Natalie y nos guardamos en ese sentido, yo tuve problemas. Yo caí en el pecado de la pornografía y la masturbación. Y fue algo que era una práctica habitual en mí. Pero ya en el momento que empiezo a tener mi cercanía con el Señor, aparte de que tengo el límite con Natalie de que no podemos tener intimidad antes del matrimonio, pues ahí entonces empiezo como a refugiarme ahí. Hasta que empiezo a tener mi cercanía con el Señor, a todas esas actividades que Natalie me invitaba, que a retiros, que esto, que lo otro, el Señor fue trabajando en mí
Y fue creando esa conciencia de que, ok, yo lo hacía antes, pero ahora me molesta desagradar a Dios con esto. Quiero dejarlo. Quiero dejarlo. Intentaba, buscaba ayuda por mis medios, por mi cuenta, y no podía. Y parte de mi proceso de conversión fue que yo, por agradar a Dios, trataba con mis fuerzas de liberarme de eso. Hasta que llegó un día, en una Pascua en 2022, que Dios me liberó. Wow, bendito sea Dios. Sí, Dios, ese día el predicador decía, yo sé que con eso que tú luchas tú no puedes. Y tú no vas a poder, porque el que puede es Cristo. Él sí puede. Y ahí Dios abrió mis ojos y me permitió ver, wow, Señor, yo no puedo. Yo soy débil. Tú sí puedes. Yo voy a ti y tú me ayudas, tú me liberas. Y así lo hizo el Señor. Wow, Mario, qué liberación tan bonita hizo el Sí. Señor en ti. Porque a veces creemos que el pecado, yo lo voy a vencer yo, como que, pero no es así. No. Yo te comentaba que yo no estaba de acuerdo con el término resiliencia, porque la resiliencia presume mucho de tu capacidad para superar las cosas. Y cristianamente no es correcto. Nosotros, como dice Pablo, debemos presumir nuestra debilidad y acudir a Cristo. Y en Cristo somos fuertes, porque Él sí puede, Él es Dios. Y como dijo el propio Jesús, sin mí nada podéis hacer. Es un privilegio para nosotros decir, Señor, yo no puedo, ayúdame. Y que sea para tu gloria y tu honra, porque realmente cuando nosotros creemos que nosotros lo hicimos, le quitamos la gloria a Dios. Así es. Es mejor decir, yo no puedo, el Señor fue Que que puede en pudo. mí. Así Él es. es que puede y Él es que me ayuda. Me comentabas también, Mario, que una vez viste a una persona en la calle como arrastrándose y tú te figuraste en esa persona como, wow, así me siento yo. O sea, que ya el Señor te estaba poniendo la conciencia de que tú estabas encadenado Claro que a sí. ese acto de pornografía y masturbación. O sea, era como, Mario, mírate aquí. ¿Qué Yo sentiste? regularmente uno ve personas en drogas en las calles y le molestan a uno ese tipo de personas. Y pasaba con alguien que yo veía en la calle pidiendo siempre y cosas. Hasta que un día me identifiqué con él. Porque yo lo veía cabizbajo, caminando prácticamente como un zombie. Y pude ver y dije, wow, pero yo no soy diferente a él en este sentido. Él está encadenado a algo que seguro no va a querer vivir así. Y yo me vi como él porque yo quería dejar algo y yo no podía. Entonces, no había una diferencia en ese momento entre esa persona y yo. Que al final es Dios quien te libera, sea cual sea tu pecado, lo que te ata. Unas cosas socialmente se ven, son peor que otras, pero ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Así Todos es. lo necesitamos. Así Él era en la es. droga y Mario en la En pornografía. la pornografía. Exacto. Natalie, ¿y tú sabías que Mario tenía esta situación con la pornografía? Sí, yo sabía, porque Y- él me decía. Y o sea, yo oraba también, porque uno tiene que decirse todo. En verdad, nosotros en el noviazgo cultivamos mucho la comunicación. Fue un poco difícil al principio, yo soy muy comunicativa, Mario es un poco más reservado, pero en el noviazgo lo trabajamos, porque él me decía, yo vengo de una relación que a mí me cohibía mucho, y él como que se quedaba callado. A mí no me gusta eso. Y él lo sabe, que todavía en el matrimonio, yo le digo, tú tienes que hablarme y decirme, porque, por ejemplo, yo soy una persona muy emocional y que pienso mucho. Si tú no me hablas, yo me hago un mundo en mi cabeza. Y yo, pero ¿qué es lo que pasa? Yo me pongo a pensar cosas. Entonces, trabajamos en esa parte de la comunicación y nos decíamos todo, de verdad. Prácticamente todo. Entonces, eso me ayudaba a mí a orar por él. Y yo le decía al Señor como que, mira, libéralo, no permitas. Y también oraba por mí para no caer ahí. Porque cuando tú oras, cuando tú intercedes por una persona con un pecado, tú tienes que orar por ti porque puede. Entonces ser tentado con ese pecado. Exactamente. Y como mujer, Natalie, ¿no te llegaste a cansar humanamente como, ay Dios, desencantarte de Mario, cualquiera deja esto? ¿Será verdad que él va a salir de la pornografía? Bueno, la verdad no, porque por la forma de él. Porque no era algo que él hacía, que él me decía todos los días, como que no era algo que yo veía, aunque él lo hacía quizás mucho, él no me lo decía siempre, pero yo sabía que él estaba luchando. Entonces, la oración ayuda mucho, como que el Señor te prepara y tú sientes paz cuando es la persona. Pero todavía nosotros estábamos avanzados y yo le pedí al Señor,
es ese, para que tú veas él, aunque yo lo amo, pero tú me tienes que seguir diciendo. Entonces, como que esa paz de hacer las cosas como Dios quiere te lleva a. Porque si yo lo hubiese acompañado a él y decirle sí, porque hay gente que pueden pensar, pero si yo no le doy esto, que se refugie en eso. Porque si no tiene una cosa, porque tenga otra. Y ese es un pensamiento muy errado. Dicen y es es normal. el que está pecando, yo no. Yo no. Wow. Sí, Sí. pero yo no lo pensaba así. Yo no lo pensaba así, porque hasta yo misma podía caer. Por ejemplo, que cualquiera puede caer. Claro. Porque somos humanos y la carne es débil y tenemos sentimientos que Claro pueden que salir a sí. flor de piel. Pero el Señor es bueno y ayuda. Y fue un antes y un después nuestro noviazgo cuando él tuvo ese encuentro con el Señor en esa Pascua. O sea, ya llevábamos la castidad los dos desde el amor, porque lo llevaba de la obligación. Exactamente. Pero cuando él tuvo ese encuentro fue como desde el amor, fue muy, muy diferente, porque era genuinamente y era para glorificar a Dios. Dice un sacerdote que cuando la castidad se lleva de manera fácil, entonces los novios no deberían de casarse. Que deben de casarse cuando la castidad cuesta mucho. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay amor, que hay una pasión por el otro. Pero si no lo hay, entonces Si no lo hay, es verdad. no Claro hay que un sí. gusto por el otro. ¿Y cuánto tiempo ustedes duraron ya de noviazgo para pasar a lo que fue el matrimonio? Nosotros duramos 4 años de novios. Nos casamos el mismo día que cumplíamos años de novios. Ay, pero qué hermoso. Sí. ¿Y 7 de octubre. cómo se dio ese proceso de pedirle matrimonio a Natalie, Mario? Que tú Fue- dijiste, ya es el momento, yo me tengo que casar con esta mujer. Fue muy bonito. A mí me hizo, digamos, decir que Natalie era la mujer, sus valores, sus principios, su familia. Y me di cuenta de que quería pedirle matrimonio un día de su cumpleaños. La vi muy feliz, la vi con mucha gente que ella ama mucho. Y dije, quiero pedirle matrimonio el próximo cumpleaños. Tuve un año para prepararme, para ahorrar, para hablar con quien tenía que hablar, sus amigas cercanas, y preparar todo. Y así lo hicimos, gracias a Dios. Qué bien, es muy importante cuando hay un noviazgo tener miras al matrimonio, porque tú te imaginas tener un noviazgo por tenerlo. Eso es como perder el tiempo. Si no hay un propósito de yo casarme con la persona, y entonces, ¿qué es lo que estamos formando nosotros dos? Sí, Y es muy bueno esa parte de que ustedes pasaron su proceso y terminaron en el matrimonio, que es lo idóneo. Es lo ideal. claro. Natalie, cuéntame de esa propuesta que te hizo Mario. La verdad fue muy bonita porque estaban mis padres, que papi estaba en Estados Unidos y justamente estaba aquí. Después de la pandemia, o sea, Mario había hablado con ellos. Y fue muy bonita, la verdad, porque estaba mi familia cercana y algunos de parte de Mario. Entonces, fue muy, muy sorprendente. Yo te voy a ser honesta, yo me lo sospechaba, pero como que no era algo que yo decía de que es hoy. Pero yo me sospechaba que venía en el tiempo. Y la verdad, yo me sorprendí mucho y fue como que muy emocionante. Y aunque hay personas que no estaban ahí, de mis amigas y todo eso, de mi familia, me dieron el apoyo. Que subían una foto, que felicitándome. O sea, fueron muchos días de mucha algarabía y de mucha felicidad de parte de mi familia. Porque aunque María había hablado con mis padres y mis hermanas, no es lo mismo verlo en el momento. Y fue como que, wow, Señor, yo veía el anillo y de verdad, Ay, Dios como que mío. como que esto, más que el anillo, yo veía como la fidelidad y la promesa cumplida de Dios en mí. Eso era lo que yo veía, de verdad, honestamente. Bendito sea Y Dios. hace mucho que no lo pensaba, porque como pasó, pero ahora me acuerdo que yo decía, Señor, gracias. Y yo lo contaba a mis amigas y yo le decía, más que lo que vale, lo material a los jóvenes, que estábamos en el grupo de jóvenes, de guerreros de Cristo en ese momento, yo les decía, no es el anillo lo que vale, es el compromiso, la fidelidad de Dios y ese sí al Señor y llevar ese noviazgo en castidad, mira cómo nos trajo aquí. Yo se lo decía como testimonio, por lo mismo que estábamos hablando. Valió la pena la espera, Valió la ¿verdad? pena. Mario, cuando Mucho. conversábamos también juntos anteriormente, me indicaban que el Señor renovó la castidad de Mario. ¿Cómo se da ese momento ya cuando ustedes se casan? ¿Qué fue el paso que el Señor le hizo dar? ¿Y cómo se sintieron después de tanta espera? Como, wow, por fin. ¿Qué sucede? Tú sabes que la Biblia dice que cuando estamos en Cristo, nueva criatura somos. Y realmente, en cuanto a la castidad, ya en el momento en que tengo mi encuentro con el Señor,
que el Señor me libera y que vivo un noviazgo en castidad desde el amor para la gloria de Dios. Estoy esperando ya el día del matrimonio para consumar. Y fue muy bonito y muy especial para mí, porque fue como sentir que fue mi primera vez. Qué hermoso. Sinceramente fue algo muy bonito. Yo lloré ese día porque fue como que, wow, Señor, se pudo para tu gloria, como a ti te gusta, como tú lo designas. Y poderte agradar de esta manera es algo muy placentero en realidad. Mario, ¿qué es para ti la castidad ahora en comparación a cómo tú la veías antes? No, antes era un martirio. Ya hoy día es agradar a Dios de la manera en que a Él le agrada. Dios dice, guárdense para mí, yo los recomiendo así y yo lo bendigo de esa manera. Amén. Uno lo capta, le pide ayuda para lograrlo porque no es fácil. Humanamente hablando es imposible. Se necesita su ayuda, se necesita ese empuje, esa fuerza del Espíritu Santo para poder ayudarte, porque es que la carne es débil. Claro que sí. Y para ti, Natalie, ¿qué importancia tiene la castidad? Ya para decirle a las personas que están afuera, que no llevan un sentido de castidad, ¿cómo tú le puedes decir, darle un llamado de alerta? La castidad es importante para guardarse. ¿Para qué más? La castidad es libertad, porque es vivir en la libertad de Dios, porque nosotros nos encadenamos como seres humanos, como jóvenes especialmente, a vivir un patrón, como el mundo te dice. Pero la castidad es libertad, es decirle que sí al Señor, es como que guardar esa parte, o sea, guardar la mejor parte. Es como que no darle perlas a los cerdos, como dice la palabra. Así es. Aunque sea un hombre bueno, aunque sea una mujer buena, porque no solamente para los hombres es difícil, también hay hombres también que tienen su lucha, quizá con la novia que tienen. O sea, es no darle perlas a los cerdos, sino entregársela al Señor. Y de verdad que vale la pena, porque el Señor honra esa fidelidad y nos glorifica, porque eso nosotros podemos, para que tú veas que el ser obedientes al Señor tiene su recompensa hacia el futuro. Porque nosotros ahora mismo podemos cultivar la fidelidad, tanto Mario como yo, en el matrimonio. Por eso, porque podemos guardarnos y esperar. Y eso tiene su repercusión en el matrimonio. Si yo, por ejemplo, cuando doy a luz, que hay que durar un cierto tiempo, sin tener intimidad, hay que esperar tranquilo, aunque se quiera, todo eso. O sea, eso tiene como Tiene su fruto. Tiene sus frutos. El Señor, por ejemplo, en el matrimonio nos bendijo muchísimo con bienes materiales, espirituales, nos preparó muy bien. O sea, muchísima gente orando. Él nos regaló una casa. O sea, uno lo ve en material, que más que lo material, más que la casa, es como que, mira, el Señor nos premió con eso. Y no a todo el mundo el Señor lo premia de la misma forma, claro que no, tú sabes, como que, pero más que eso material, es como Él preparó nuestros corazones para llevarnos al altar. O sea, yo siempre tengo ese momento en mi mente y en mi corazón que yo digo, yo no lo puedo creer. Hermoso. ¿Qué cambian ustedes? Ya tienen 2 niños, una niña y un niño. Al llegar al matrimonio, ahora, ¿cómo viven ustedes? Bueno, es muy diferente al noviazgo y al matrimonio sin hijos, porque la rutina es diferente. Por ejemplo, si no hay niños, tú haces lo que tú quieras, lo que tú puedas, te levantas, te paras, ese ahorita, pero con niños hay que tener una rutina establecida. Nosotros como pareja cambiar la dinámica completamente. En cada nacimiento de cada niño hay un momento, sin querer, en que las cosas se pueden poner un poquito frías, se vuelve mecánico. Se vuelve como si fuera una empresa, en un momento como que hay que hacer, pero y nosotros, pero como que nos damos cuenta, como el mismo Señor, como que hay algo que no, y volvemos como a coger. Por ejemplo, con Tiago, ahora, al tener a Isabela, que tiene 2 años, ella no lo había cumplido cuando Tiago nació, le faltaban como 2 meses, es una bebé todavía, se estaba poniendo así la cosa, y yo oraba mucho por el corazón de Mario, porque yo lo notaba muy frío, y notaba la relación fría, y yo oraba mucho y le decía al Señor, y nos sentamos a hablar y como que de repente todo volvió a fluir, pero no es de repente, son las oraciones que cuestan mucho tiempo. Nosotros, y hasta nos estábamos enfriando en la oración de nosotros como juntos por el cansancio, pero volvimos de nuevo y como que el mismo Señor dice, nos pone en el corazón, no es por ahí que lo que pasa, porque también la relación es importante, porque si la relación no está bien,
pues la familia no va a estar bien. Exactamente. Los niños no van a estar bien, aunque le demos mucho amor de manera individual, los niños perciben y ven todo. Entonces, es diferente, pero es como si el ser padres es un don. Y si no lo vemos como un don y una gracia, lo vamos a hacer como si fuera una obligación. Entonces, es un don y es como que nos esforzamos por hacerlo bien, por llevar bien el matrimonio, que de verdad no es fácil, de verdad, porque el maligno ataca los matrimonios porque de ahí salen las vocaciones, para lo que él quiera, para lo que sea, y de ahí sale el futuro de la sociedad. Y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a que se puede tener una familia en amor, que aunque hayan inconvenientes, se pueden resolver como familia y se puede servir a Dios. O sea, y ser buenos profesionales, buenas personas, pero sirviendo siempre al Señor también. Así que es. es muy importante. Así es. Y para ti, Mario, como hombre joven, ¿es fácil llevar un matrimonio? No es fácil, porque el Señor demanda de nosotros, los hombres, esposos, amar a nuestras esposas, así como Cristo amó su iglesia. Y Cristo amó tanto a su iglesia que dio su vida por ella. Nosotros debemos ser líderes, ser cabeza. Y muchas veces en el mundo se tiene una mala idea de lo que es ser cabeza, porque ser cabeza implica perdonar primero, amar, implica entrega, implica que si yo soy la cabeza de mi hogar, yo debo poner la iniciativa en la oración, poner la iniciativa en el perdón, poner la iniciativa en todo. Yo soy la cabeza, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Él hizo todo primero. Él nos amó primero. Él nos perdonó primero. Él murió por nosotros. Y ya entonces Él tiene los brazos abiertos esperándonos. Así es ser cabeza para la gloria de Dios. Amén. Darse primero. Y eso es lo que significa amar también. Hay una mala concepción de lo que es amar y digamos que lo romantizan mucho, tú ves. Pero en realidad, amar genuinamente, como a Dios le agrade, como lo describe la palabra, amar es perdonar, soportar, entregar, tú sabes. Y hay que tener eso presente siempre. Muy bien. Hay algo que me gustó mucho, que me comentaban, que ustedes siempre andan agarrados de la mano. No importa lo que pase, o hay que darse su beso antes de salir de la casa. Y yo dije, wow, pero qué manera tan bonita de decirse, o sea, estoy molesto, pero te amo. Estoy aquí Exacto. para ti. Cuéntenme cómo se vive esa dinámica entre ustedes. Nosotros lo acordamos cuando éramos novios, de que bueno, aunque estemos guapos, si andamos juntos tenemos que estar agarraditos. Ya en realidad lo hemos implementado. Yo soy muy tímido, me da mucha vergüenza las cámaras y todo eso. Y para mí el tener a Natalie de la mano es un apoyo que de verdad, en mi corazón hay mucha paz con yo estar agarrado de la mano de Natalie. Qué bonito. Natalie es hogar para ti, Mario. Claro que sí, Qué lindo. mi lugar seguro. Qué lindo, en verdad. Muchísimas gracias por ese comentario, porque se necesita. Se necesita. Hay muchas veces los esposos dejan entrar a Satanás a su casa con esas peleas y que no te voy a hablar si tú no me vuelves a hablar y el orgullo va creciendo. Entonces, El orgullo. es necesario. No, Hay que luchar mucho en contra del orgullo. El orgullo es algo muy, muy fuerte. O sea, es lo primero que se usa, la soberbia. Y tú sabes que yo me encanta ir al Santísimo. Y yo creo que mi matrimonio es una respuesta de esas oraciones. Pues yo iba todos los días, yo vivía en el INVI y esa iglesia siempre estaba abierta. Y sin yo conocer a Mario, yo siempre oraba por mi matrimonio y por mis futuros hijos. Sin yo saber, ya yo sabía que el Señor me llamaba al matrimonio. Y ya tú sabes que durante el proceso del noviazgo era mucho más. Nosotros muchas veces teníamos tentaciones. Me devolví un poco porque me acordé de quizás caer. Estábamos un poco flojos y podíamos tener la tentación de caer en... Ay, se me fue la palabra. En tener relaciones Ajá. sexuales, sí. En eso íbamos al Santísimo porque estábamos cerca, dábamos una vuelta, dije, vamos a caminar y caíamos a los pies de Cristo. Y la oración es muy importante. O sea, yo iba con Mario y sin Mario, Muy bien. Fortaleciéndote, Natalie. porque la mujer tiene que orar por el corazón de su novio, de su esposo y del futuro también. Imagínate de los hijos también, de todo. ¿Qué piensan ustedes ya para los jóvenes que nos escuchan, que dicen que sin sexo en una relación no hay felicidad ni amor? ¿Qué le podrían decir a esos jóvenes? Yo podría decirle que el Señor
nos recomienda por nuestro bien que nos guardemos para Él y para el matrimonio. No hay nada que pueda llenarte más y no hay nada que pueda asegurar que tu vida de cierta manera, qué mejor consejo que el de Dios. Y Él nos aconseja, guárdense para el matrimonio. No está bien hacerlo antes. Lo digo por experiencia vivida. Qué bueno, es así, porque muchas veces creemos que eso garantiza un mejor matrimonio, una mejor unión, pero realmente no. Trae no problemas. lo garantiza, trae problemas, es así. Es así. Bueno, en verdad, muchísimas gracias por esta entrevista que me ha encantado bastante. El Señor yo sé que va a glorificarse a través de ustedes, a muchas personas que necesitan escuchar esos procesos que vivieron. Sabemos que la castidad es muy linda, pero es difícil de llevar, es una lucha de corazón a corazón, pero como decía Mario, no se vive sola, se vive con Dios, y cuando se vive con Dios todo es más ligero. Claro que sí. La carga es más llevadera. Así es. De verdad, ustedes son una pareja muy hermosa. Gracias. Sigo orando por su matrimonio, por favor. sus hijos, para que Dios los siga fortaleciendo en todo momento. Y me gustaría que hagamos una pequeña oración, no sé quién de ustedes pudiera hacerla, por esas personas que, esos jóvenes que están indecisos en su vida, no saben qué es la castidad ni siquiera, y andan con sus cuerpos para arriba y para abajo, hasta en la vestimenta, hasta en la manera como se expresan. Entonces vamos a hacer esa oración para cerrar este hermoso episodio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día, por este momento. Gracias, Señor, por tus bendiciones, por este espacio, por Mayelin, por su corazón, por todo, Señor, por haberle puesto en el corazón el llevar esta entrevista. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Mira a cada joven que vaya a ver esta entrevista, que puedan, Señor, sentir ese llamado, que sepan que el amor es libertad y que fuimos creados para glorificarte a ti. Que así, Señor, como tú viste el corazón de nuestra Madre María, que se guardó pura y casta, y mira como tú la glorificaste poniéndole a tu Hijo para que lo eduque, lo lleve, que así mismo, como tú la viste a ella, ya sea un ejemplo para nosotras las mujeres, de decirte que sí y de caminar contigo. Y así, Señor, mira a cada joven que puedan ver el ejemplo de San José, de cuidar a la mujer como un vaso frágil, como tú dices, y de escuchar tu llamado y de escuchar tu voz. Ven, Espíritu Santo, Ven, Espíritu Santo. que cada joven, Señor, se sienta identificado para glorificarte a ti, no a nosotros, Señor. Y que cada día sean más los que dicen que sí, Señor, a esta aventura tan hermosa. A decirte que sí, a guardarse por completo para ti, Señor. Para que su noviazgo sea fortalecido, sea vivido y tengan esa conexión contigo, Señor. Sé tú en ellos y que podamos ser uno contigo, Señor, para que cuando lleguen al matrimonio sea todo más hermoso, más llevadero, más fiel y que se puedan convertir uno contigo, Señor. Que sean más los llamados y que si hay jóvenes que ya han caído en el pecado de tener relaciones antes del matrimonio, que sepan que tú renuevas, así Amén. como Mario fue renovado. Sepan que sí que se puede, porque siempre se puede mientras estamos aquí. Tú nos das cada día una oportunidad. Gracias, Señor. Gracias, En el Señor. nombre de Jesús. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por su sí. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales como Vivencias by MR, en Instagram, en YouTube, en Facebook y TikTok. Muchas gracias por sintonizar. Nos vemos en la próxima.